En otras universidades hay una sola facultad de Derecho, ¿no? Para toda la universidad. Acá se divide administrativamente en tres, digamos, en tres direcciones de facultad, ¿no? Que por supuesto es la misma casa universitaria, es la misma rectoría de la universidad, ¿no? Pero administrativamente se divide. Buenas tardes, maestro. En este momento se está haciendo la transmisión en vivo. Hay una sola facultad de Derecho, ¿no? Avisarles que ya están conectados. ¿Cómo nos enlazamos? Digamos, en tres direcciones de facultad, ¿no? Que por supuesto es la misma casa universitaria, es la misma... YouTube también para Buenas tardes, maestro. En este momento se está haciendo la transmisión en vivo. Hay una sola facultad de Derecho, ¿no? Avisarles que ya están conectados. ¿Cómo nos enlazamos? Digamos, en tres direcciones de facultad, ¿no? Que por supuesto es la misma casa universitaria, es la misma... Si les pido, maestro, si pueden apagar su micrófono para que no se escuche la repetición en YouTube. Pueden cortar YouTube, por favor. Avisarles que ya están conectados. ¿Cómo nos enlazamos? Digamos, en tres direcciones de facultad, ¿no? Es la misma casa universitaria, es la misma... Les pido, maestro, si pueden apagar su micrófono para que no se escuche la repetición en YouTube. Pueden cortar YouTube, por favor. Avisarles que ya están conectados. A ver, ya estamos, Sí, ya estamos bien con el audio, es que se escuchaba. Adelante, maestro, puede iniciar. Bueno, perfecto. Pues damos la más cordial bienvenida a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. La Academia de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la UABC, Tijuana, Facultad de Derecho Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión virtual de nuestra academia. La pandemia que nos ha invadido a nivel mundial ha sido una tragedia y no podemos ser insensibles pues con todas las pérdidas humanas que ha habido, ¿no? Todos tenemos algún conocido por lo menos, ¿no? Algún compañero que ha enfermado y desafortunadamente hay quienes han tenido algún familiar que ha perdido la vida. Entonces, pues es una terrible tragedia la que ha acontecido, ¿no? Pero dentro de esta tragedia, una de las muy, muy pocas ventajas que tenemos, pues es esta posibilidad de interactuar en línea que nos incorpora una nueva normalidad y que nos facilita pues mucho la interacción a nivel internacional. Antes de esta tragedia, pues era impensable, ¿no? Hacer un congreso de derecho penal, hacer un foro de derecho penal en línea, pues parecía incluso así como impersonal, falso y tal. Pues hoy en día es una nueva normalidad y tenemos una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja que podemos invitar en nuestra propia casa, ¿no? A grandes juristas, como es el caso hoy de nuestro buen amigo el doctor Xicara Vázquez, que nos acompaña desde la ciudad de Trujillo, Perú, donde él radica y bueno, pues se acorta la distancia y además podemos grabar esta sesión que se transmitirá por el canal de YouTube para que lo puedan aprovechar también alumnos, inclusive tomar apuntes con posterioridad a la sesión sobre este tema tan importante, ¿no? Entonces, vamos a omitir algunas formalidades como la lectura del acta de la sesión anterior de la academia y tal, básicamente porque, bueno, los problemas de conexión que hemos comentado, no todos están en posibilidad de conectarse en este momento, pero sí vamos a pedirle a nuestro secretario, el maestro Sánchez Acero, que tenga bien comentarnos el orden del día. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Les agradezco su presencia. Máster, con su permiso, paso a presentar la orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia e instalación de la sesión. Punto número 2, conferencia magistral, imputación objetiva de resultados producidos a largo plazo, a cargo del profesor Dr. Carlos Chaquira Vázquez Chimajuco, quien es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
y al igual es profesor de Derecho Penal en la Universidad Privada Antenor Orrego en Perú. Punto número 3. Actividades y propuestas de los titulares de las diversas comisiones de la Academia. Punto número 4. Asuntos generales. Número 5. Puntos de acuerdo. Y número 6. Clausura de la sesión. Queda a su disposición, maestro. Muchas gracias, estimado secretario. Dentro del primer punto del orden del día, la lista de asistencia, vamos a tener cierta flexibilidad por los compañeros que se vayan conectando el día de hoy, pero ya tenemos pues, al maestro Sánchez Acero, a la maestra Heroy, que es profesora de Justicia para Adolescentes, tenemos al maestro Chaires, al maestro Chávez Hoyos, lo vemos por acá en línea, a la doctora Luz Bertila, una gran penalista que tenemos ahí en nuestra facultad, que estoy seguro va a disfrutar muchísimo de esta sesión. Y bueno, poco a poco nos vamos a ir incorporando. Hay algunos otros compañeros que no identifico las abreviaturas que tienen de su nombre, entonces por ahí al momento de las participaciones los vamos a ir anotando, ¿no? Y vemos a la maestra Tere Mendoza Galardo también, que se está... excelente. A la maestra Teresita Mendoza, excelente. Y me comentó ayer la maestra Tere que posiblemente se lo complicaba por razones de trabajo, y miren qué gusto tener aquí a la profesora. Entonces, bueno, sin más, me voy a permitir leer, una breve reseña del amplio desempeño curricular de nuestro amigo, el profesor Carlos Chicara Vázquez Shimajuco. Él es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que es una de las universidades más prestigiadas de España. Dentro de los rankings internacional siempre sale muy bien posicionada a nivel mundial, incluso la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido abogado litigante desde 1998. Ha sido asesor externo de otros despachos jurídicos y de la Universidad Privada Antenor Orrego, donde es profesor, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, de algunas empresas, la Empresa Regional de Servicio Público. Ha sido asesor dentro de su actividad profesional. La actividad docente: ha sido profesor universitario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Particular de Chiclayo, Universidad San Pedro de Chimbote, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada de Tacna, Universidad Privada Antenor Orrego. Y bueno, algo que hay que subrayar, ¿no? Que de 2006 a 2010 fue profesor también en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Pude hacer algunas clases ahí, que sabemos que pues el rigor científico para impartir en una casa universitaria como la UB, pues es mayúsculo, ¿no? Tiene diversos artículos, por mencionar algunos, tenemos el delito de violación sexual en el Código Penal peruano, las consideraciones político-criminales de la teoría del delito y los principios limitadores del ius puniendi, algunos apuntes acerca del delito de lesiones graves en el Código Penal peruano, la vida humana independiente, agresiones extrapenales en la legítima defensa, protección jurídico-penal de la vida humana, etcétera, etcétera. Podemos seguir aquí mencionando algunos, todos ellos en revistas de mucho prestigio, en revistas certificadas. Y bueno, sus obras, tiene un libro denominado Responsabilidad Penal por Contagio de SIDA, aspectos político-criminales y problemas de tipicidad. Y tiene, por supuesto, una obra, su obra maestra del profesor Chicara, La imputación de los resultados tardíos, acerca de la dimensión temporal de la imputación objetiva, editorial BDF. Ha colaborado en diversos libros y, bueno, pues ha sido becado y ha estado en varias ocasiones, ha realizado varias estancias de investigación en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, Alemania, bajo la dirección del profesor, nada menos que del profesor Urkin Heuser, y también tuvo diferentes estancias, 2 o 3 estancias de investigación
en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Freiburgo, Alemania, bajo la dirección del profesor Wolfgang Frisch. Entonces, bueno, pues parte del currículum que quiero mencionar y algo muy importante, dos cosas que me han a mí marcado del currículum del profesor Chicara. Una, cuando éramos estudiantes, de repente buscábamos la firma de nuestro maestro, el profesor Santiago Mir Puig, de la Universidad de Barcelona. Ya andamos correteando la firma y cuando vemos el prólogo, ¿no? la dedicatoria, dice, y para mi querido alumno Chicara Vázquez, ¿no? Pero ya no una firma autógrafa del profesor, sino en el prólogo de su libro, la dedicatoria y el agradecimiento al propio Chicara, ¿no? Entonces, pues ya se imaginan todos nosotros, con la admiración y con el respeto y la envidia y todo lo que se pueda sentir cuando vemos una dedicatoria de ese calibre, de un profesor de ese calibre. Y otra de las cosas que les quiero compartir, tuve el enorme privilegio de presenciar el examen profesional de nuestro amigo Chicara, el examen doctoral por allá en el 2010, si mal no recuerdo. Y pues creo que es de los tribunales más lujosos que yo haya visto en mi vida, ¿no? Corrígeme, amigo, pero estuvo presidiendo el tribunal nada menos que el profesor Enrique Bacigalupo Zapater. Enrique Bacigalupo pues fue uno de los más destacados discípulos del propio Jiménez de Azúa, ¿no? En su juventud. No fue un alumno de Jiménez, no, fue uno de sus más destacados discípulos. Al profesor Cancio Meliá estuvo también en ese tribunal, que es discípulo directo de Jacobs. Estuvo el profesor Feijó, estuvo la doctora Miren Chucorcoy, estuvo, ¿quién más? El profesor doctor Ramón Ragués. Y como director de tesis, para aderezar, nada menos que el profesor doctor Jesús María Silva Sánchez, que pues es una eminencia en el mundo científico del derecho penal. Y todos ellos ahí atacando al buen Chicara, defendiéndolo, ¿no? Y elogiándolo también por su tesis. Y fue una tesis, me parece, muy bien defendida. A veces acá en América se critica la expresión de defender la tesis, dice, defenderla pues como si me estuvieran atacando, ¿no? Pues ahí sí parecía que estaban todos cuestionando un bombardeo de preguntas, porque son eminencias muy estrictas de la ciencia del derecho penal las que estaban ahí, y el doctor Chicara no solamente lo superó, sino que lo superó con la máxima nominación de excelencia cum laude, ¿no? El examen. Entonces, pues, sin más, te cedo el uso de la voz, estimado colega y amigo Chicara Vázquez. Muy bien, muy buenas noches con todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la muy cariñosa y amable presentación de mi querido amigo y codiscípulo también, el profesor Abraham Cortés, discípulo del profesor Santiago Mir Puig, escuela a la cual pues, pertenecemos con mucho orgullo ambos. Y me acuerdo precisamente, ahora me has hecho recordar aquellos momentos de defensa de tesis doctoral, y fue el momento que hicimos amistad. Luego nos encontramos en el 2017 con motivo del aniversario número 70 del profesor Santiago Mir, y que fue, por cierto, la última vez que pudimos conversar personalmente con él. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho llegar la Facultad de Derecho de la Universidad de Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, quien pues ha tenido como intermediario a quien mejor que el propio Abraham Cortés, y que me va a permitir hablarles hoy sobre un tema que ocupó determinados años de mi actividad académica, actividad investigadora, y que es el tema de la imputación de resultados producidos a largo plazo. El tema que voy a abordar tiene que ver con la pregunta acerca de si el tiempo puede afectar o no puede afectar la imputación. Voy a poner un par de ejemplos. Imaginemos que un sujeto transmite a otro un virus mortal a largo plazo. Le transmite ese virus, el cual después de algunos 15, 20, 25, 30 años produce la muerte de la víctima. ¿Es posible decir que este resultado es imputable a la acción? Si nosotros decimos que es imputable, entonces estamos hablando de un delito de homicidio.
Si nosotros decimos que no puede ser imputado un delito después de mucho tiempo de ocurrido desde la realización de la acción, entonces decimos que no podría haber en principio un delito de homicidio, sino que podría haber otro delito que podría ser, por ejemplo, las lesiones a la salud. Bien, imaginemos otro sujeto que le dispara a otro, A le dispara a B con intención de matarlo en la cabeza y no le provoca la muerte de manera inmediata, sino que le genera un estado comatoso que lo mantiene en esa situación por muchos años y luego de 15 o 20 años esta persona muere. O imaginemos finalmente un tercer caso que también podríamos agregar, el supuesto de aquel médico que por negligencia somete a una radiación maligna a un pequeño niño de 3 años, luego de lo cual, después de 30 años, por ejemplo, cuando este pequeño niño de pecho ya es un hombre de 30 años, con hijo, mujer, en fin, tiene familia, le produce un cáncer que termina causándole la muerte. Bien, la dogmática penal ha venido ocupándose de la imputación de resultados producidos inmediatamente o casi inmediatamente. Siempre partimos de los casos de que un sujeto dispara a otro y este otro muere inmediatamente, a los pocos segundos, a unas horas, al día siguiente, en una semana, pero la doctrina no se había ocupado de manera detallada, de manera exhaustiva, no había un trabajo dedicado de manera exclusiva a este punto. Y eso es lo que precisamente pues faltaba y lo que me animó en su momento a desarrollar este tema. El primer trabajo en el que se habla de esta problemática de la imputación de resultados tardíos o resultados producidos a largo plazo es Rudolphi, Hans-Joachim Rudolphi, que es un discípulo de Roxin, en el año 1969, en un artículo lamentablemente no traducido al castellano, pero titulado, se podría traducirlo, Previsibilidad y fin de protección de la norma en la teoría imprudente, en la teoría jurídico-penal de la imprudencia, lanza por primera vez esta problemática acerca de si es o no posible imputar un resultado que ocurre después de mucho tiempo. La pregunta de fondo, como pueden ver ustedes, es si el tiempo afecta o no afecta a la imputación. Esta discusión que Rudolphi incorpora en este artículo de una revista Jus en el año 1969, repito, permanece larvada, permanece un tanto oculta, se tocaba así, se desarrollaba así de manera tangencial, de manera muy breve, tal como también lo exigen los manuales o el formato de los manuales o los tratados de derecho penal, parte general, parte especial. Tienen que tocar varios temas de los cuales pues no se puede profundizar mucho y dentro siempre del ámbito de la teoría de la imputación objetiva se tocaba este problema de los resultados producidos a largo plazo. Bien, no fue sino hasta el año a mediados de los años 80 cuando la discusión planteada por Rudolphi, que había permanecido larvada, oculta, suspendida ahí, toma actualidad. Esta discusión se reverdece y se reverdece porque a mediados de los años 80 aparece la enfermedad del SIDA. Aparece el SIDA con toda su fenomenología en la que se puede apreciar pues que lo que existe es la transmisión de un virus que menoscaba la salud de la víctima y que después de muchos años, producto de la depresión, el compromiso del sistema inmunológico, puede producir la muerte de la víctima. Así que es en esta época, mediados de los años 80, cuando la discusión acerca de estos supuestos problemáticos se reverdece, incluso se puede decir que se institucionaliza, porque las universidades, los seminarios, los institutos de derecho penal empiezan a discutir acerca de la responsabilidad penal por contagio de SIDA. El problema fundamental, como ustedes ya se imaginarán, era el de si el resultado producido a largo plazo se puede o no se puede imputar. Empiezan a aparecer trabajos acerca de este tema, no solamente desde el punto de vista del derecho penal, sino desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho laboral, del derecho constitucional también. En fin, se empieza a trabajar mucho este tema. En Alemania pues, se publican varios trabajos multidisciplinarios, en el ámbito de las ciencias jurídicas me refiero, y en España, precisamente mi maestro, o nuestro maestro el profesor Abraham Cortés y el mío, el profesor Santiago Mir, organiza unas jornadas muy interesantes a inicio de los 90, en la que intervienen por un lado Herzberg, Botke y Schunemann de los alemanes, y por el lado español el propio Santiago Mir, Diego Manuel Luzón Peña y nuestro maestro, bueno, mi maestro, el profesor Jesús María Silva Sánchez. En este trabajo, pues plasman unas opiniones muy interesantes y no es sino hasta esa época más o menos que mi otro maestro, no Santiago Mir, sino mi otro maestro, el profesor Jesús María Silva Sánchez, en los 90, ya digo, en los 90, nos ubicamos en la época, en la década de los 90, en los 90 es él quien introduce o hace una distinción
de 3 grupos de casos. Hasta el momento Rodolfo lo que había hecho era someter a la discusión, proponer o poner sobre el tapete la discusión de un grupo de casos heterogéneos. Pues es Jesús Silva, en estos años 90, quien distingue los resultados producidos a largo plazo en 3 grupos bastante definidos. En primer lugar, tenemos los denominados daños sobrevenidos, que se caracterizan porque existe una lesión no curada, una lesión abierta, a la cual se unen circunstancias sobrevenidas que generan un resultado luego de un determinado periodo de tiempo. El caso que se pone para ilustrar este supuesto de los daños sobrevenidos, es traducido, es la traducción de Folgenverlexungen, es el caso de la intoxicación vitamínica, que se ha discutido mucho también en el ámbito del comportamiento alternativo conforme a derecho. Es así que, se trata de una mujer que lleva a su hijo muy pequeño al médico, el médico le receta unas vitaminas y le da pues el documento, la prescripción. Va a la farmacia, el farmacéutico le dice, mira, no tengo estas vitaminas, pero tengo estas otras, ¿no? Que es lo mismo, no sé si esto pasará en México, pero en Perú pasa bastante, no tengo estas, ¿no? En realidad yo me he dado cuenta por las conversaciones entre amigos mexicanos y con Abraham también, pues que nos parecemos muchísimo, ¿no? Toda América Latina se parece muchísimo, no hay casi diferencias. Pues entonces va la mujer, ¿no? Y le dice, pues, necesito estas vitaminas, dice, no tengo esas, tengo otras, que es lo mismo. Bueno, pues se las vende, las compra y se las administra al pequeño. El pequeño sufre una intoxicación, de ahí el título del caso, el caso de la intoxicación vitamínica. Esta intoxicación vitamínica obliga a la madre a llevar al niño al hospital. Y en el hospital, debido a la intoxicación vitamínica y debido a la depresión del sistema inmunológico que traía consigo esta intoxicación vitamínica, es contagiado por un virus hospitalario, una bacteria hospitalaria y muere. Podemos ver entonces una herida abierta, digamos una lesión abierta, una lesión no abierta en el sentido de físicamente abierta, sino una herida abierta, una herida vigente, una herida actual, digamos, una lesión actual, a la cual se unen según las circunstancias, ¿no? El contagio con el virus y la muerte que se produce después de un tiempo. El segundo grupo de casos al que hace alusión el profesor Silva es los conocidos como daños permanentes, que no delitos permanentes, que son otra cosa, daños permanentes. Aquí, a diferencia de los primeros, ya no hay una lesión abierta, una lesión vigente, sino una lesión curada. Hay una lesión curada, a la cual, otra vez, se unen circunstancias sobrevenidas que generan un resultado después de mucho tiempo. Este es el caso de aquel sujeto que le dispara a otro en la pierna y que le produce una cojera, una pronunciada cojera, permanente cojera. La víctima, luego de unos años, que se encuentra viviendo en el 10º piso de un edificio, no puede escapar del incendio que ocurre en el edificio. Las personas que viven en ese edificio pueden salir rápidamente, pero él, debido a su cojera, a esta importante o sustancial limitación de su capacidad locomotriz, no puede escapar a tiempo y muere y perece en el incendio. Podemos ver entonces una lesión ya cerrada, la cojera, circunstancias sobrevenidas, el incendio y finalmente la muerte que ocurre después de muchos años de realizada la acción inicial. Y finalmente el tercer grupo de casos, que son los denominados resultados tardíos, que es la traducción literal de Spätfolgen, que es consecuencias, resultados tardíos, ¿no? Bien, acá hay una acción inicial que se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta que produce un resultado después de pues un periodo bastante amplio de tiempo, ¿no? Los casos paradigmáticos, los casos que se empiezan a discutir inicialmente, es el caso del VIH. Hemos dicho que hay un contagio del virus de la inmunodeficiencia humana, esto genera un compromiso, empieza a comprometer el sistema inmunológico, empiezan las neoplasias, las infecciones oportunistas, va disminuyendo aún más el sistema inmunológico hasta que produce la muerte de la víctima, después de mucho tiempo de realizada la acción. Pero no solamente ocurre esto en el ámbito de los delitos contra la vida, se discute mucho y se habla mucho de la aplicación de esta discusión o de la actualidad o de la utilidad de esta discusión de los resultados tardíos en el ámbito fundamentalmente de los delitos medioambientales. Se dice por parte de los expertos que el verdadero daño, la verdadera dimensión lesiva, la verdadera dimensión dañosa con respecto al medio ambiente no aparece de manera inmediata, esto no aparece al día siguiente, a la semana siguiente, sino que fundamentalmente estos daños se caracterizan por generar o
desplegar todo su efecto lesivo, toda su dimensión lesiva después de mucho tiempo. Y muchas veces esto ocurre debido a un fenómeno que se llama biomagnificación, ¿no? El vertido tóxico en el río genera que el pez pequeño se contamine. Una vez contaminado viene un pez más grande, lo devora, ¿no? Ya tenemos un pez digamos, un pez que se encuentra en una parte más alta de la cadena trófica contaminado, viene un pez mucho más grande, se lo devora, uno más grande hace lo mismo, otro más grande hace lo propio, hasta que después de mucho tiempo, pues un hombre pescando en el río saca este pez, ¿no? Grande, se alimenta de él y resulta él contaminado, ¿no? La biomagnificación es eso, digamos, la contaminación o el paso de los elementos contaminantes a lo largo de la cadena trófica hasta llegar al hombre. Y esto puede ocurrir después, como pueden ver ustedes, de mucho tiempo. En fin, entonces, como pueden ver ustedes, hay ciertas diferencias entre los daños sobrevenidos, los daños permanentes y los resultados tardíos. En los dos primeros, pueden ver que la acción no es el resultado directo, el resultado no es la consecuencia directa de la acción, sino que hay circunstancias mediadoras. La muerte no se debe solo a la intoxicación vitamínica, sino a el hecho de haber sido contaminado por una bacteria hospitalaria, en el primer caso. En el segundo caso, de igual forma, el resultado no es consecuencia directamente vinculada con la acción, sino que hay circunstancias mediadoras, y es el incendio en el edificio. En cambio, en el tercer grupo de casos, en los resultados tardíos, el problema sí es fundamentalmente el tiempo. Aquí tenemos una acción, repito, que se va desarrollando a lo largo del tiempo y produce un resultado, después de, por ejemplo, 20, 25 o 30 años. Bien, el problema de los dos grupos iniciales, de los dos primeros grupos, daños sobrevenidos y daños permanentes, es un tanto más complejo en la medida que, aparte del problema del tiempo, aparece la pregunta, o hay que formularse la pregunta, acerca de si el disparar contiene ya el riesgo de morir en un accidente o en un incendio como el que acabamos de mencionar. Si nosotros decimos que el riesgo de disparar ya incluye el riesgo de morir por una caída debido a mi cojera, o el riesgo de morir en un incendio por no poder escapar a tiempo debido a la cojera, entonces podemos decir que esa muerte en el incendio, esa muerte por la caída, se podría imputar a esa acción de disparar. Si decimos que no, pues entonces esos resultados no se podrían imputar. Pero el problema es adicional. En cambio, en el tercer grupo de casos, el problema fundamental es el problema del tiempo. Y es el tema acerca del cual me voy a abocar hoy. Me voy a abocar acerca de la problemática de los resultados tardíos, como especie de ese género llamado resultados a largo plazo. Bien, podemos tener una idea de que el problema tiene que ver o guarda relación con la teoría de la imputación objetiva, y para eso es preciso tomar o adoptar una posición acerca del modelo de imputación que hay que seguir. Yo sigo creyendo hasta ahora que el modelo de imputación objetiva, ojo, tal vez en algunos otros elementos podemos ser críticos con el autor de este modelo, pero en principio yo creo que el modelo que mayor capacidad de rendimiento puede ofrecer para abordar la problemática de los resultados tardíos es sin duda el modelo del profesor Jacobs. Jacobs ha elaborado un modelo de imputación desde hace aproximadamente unos 40 años, que yo creo que tiene la mayor capacidad de rendimiento, y una de las características de este modelo de imputación es que Jacobs intenta sustentar su modelo de imputación a una determinada configuración de la sociedad. Es decir, Jacobs dice que así como funciona la sociedad, así como la sociedad está configurada o estructurada, así debe funcionar la imputación objetiva. Y pongo un ejemplo para graficar esto. Y esto les comento en modo también de anécdota. Cuando a mis alumnos yo les pongo este ejemplo y les pregunto, ¿qué pasa en este caso? El derecho penal podrá intervenir a un sujeto que encuentra clavando alfileres a un muñeco de paja que representa a su enemigo. Imaginemos que vaya cualquier vecino a la comisaría y le diga al comisario o al policía que está ahí, el jefe de la comisaría, que en la esquina se está intentando matar a una persona. Bueno, pues el policía se acerca, verifica, y lo que encuentra es un hombre clavando alfileres a un muñeco de paja. Ese muñeco de paja representa al enemigo de este sujeto que está realizando esa determinada acción. Y yo les pregunto a mis alumnos, ¿podría intervenir el derecho penal a esta persona? Y me responden que no. Claro, después de hacer unas clases sobre principios político-criminales, me responden que no. Y si les pregunto por qué no, me responden, bueno, porque es un comportamiento inidóneo. No pone en peligro ni lesiona un bien jurídico, principio de lesividad. Claro, esto es así
porque vivimos en una sociedad secularizada, en una sociedad donde los cursos causales, donde la realidad se explica sobre la base de la ciencia y la tecnología. Pero esto puede cambiar si ubicamos este comportamiento en específico, en una sociedad distinta, en una sociedad estructurada, estructurada sobre la base de pilares distintos. Imaginemos en una sociedad basada en la magia y en la religión, en una sociedad mágico-religiosa. Un comportamiento como esto, el de clavar alfileres para matar o para enfermar a alguien, puede verse en una sociedad mágico-religiosa como perfectamente inocua, idónea para enfermar, para menoscabar el bien jurídico salud o para menoscabar el bien jurídico vida. Y si, por ejemplo, la víctima, quien representamos con ese muñeco de paja un día caminando por el bosque, muere porque le cae un árbol viejo en la cabeza, peor aún, porque ese resultado le podríamos imputar a ese hombre que clavó alfileres al muñeco de paja. Claro, en un determinado modelo de sociedad, en una determinada sociedad, en una sociedad configurada de esta forma, en una sociedad mágico-religiosa, este comportamiento se ve como idóneo. Pero en una sociedad donde la realidad, los cursos causales, la explicación del mundo se basa en la ciencia y en la tecnología, la cuestión es distinta. Aquí se ve como un comportamiento inidóneo. Y esa es básicamente la idea que intenta plasmar el profesor Jacobs. Finalmente, el significado delictivo, que un comportamiento se vea como delictivo o no, tiene que ver o guarda relación con una determinada configuración de la sociedad. Una determinada configuración de la sociedad. Así que, si nosotros decimos que partimos del modelo del profesor Jacobs y estamos hablando de que el problema de la imputación de resultados tardíos tiene que ver con el problema del tiempo, si el tiempo afecta o no afecta la imputación, entonces es preciso también entrar a ver cuál es la configuración de la sociedad moderna. Y en concreto, cuál es la configuración temporal de nuestra sociedad, para así poder entender si es posible o no es posible imputar un resultado después de mucho tiempo. Repito, el problema es el tiempo, entonces hay que ver cómo es la configuración temporal de nuestra sociedad. Pues fíjense que cuando yo venía trabajando este tema, tuve que ingresar un poco al ámbito de la sociología y cuando estaba hurgando entre las investigaciones sociológicas, llegué a una especie de parcela de la sociología que se le conocía ya en ese momento, estamos hablando de los años 2007, 2010, en la que la tesis ya se conocía como la sociología del tiempo, en la que pues estaban desarrollando importantes científicos sociales, tenían una importante revista Time and Society, muy, muy importante, en la que escribían importantes científicos de las ciencias empíricas, tenían un congreso, no sé si hasta ahora lo harán, pero pues en ese tiempo tenían un congreso que ya iba varias ediciones, en las que se reunían cada 4 años a discutir problemas del tiempo, y no solo del punto de vista de la sociología, no solo del punto de vista de la antropología, sino del punto de vista de la religión, del punto de vista de la música, de la poesía, de la química, de la física. Increíble, increíble. El desarrollo que había obtenido esta sociología del tiempo, pues era un desarrollo brutal. Así que comencé a indagar para ver cómo era la configuración temporal de nuestra sociedad y vi que en la sociología del tiempo, los sociólogos del tiempo, lo que hacían era distinguir las sociedades primitivas y las sociedades modernas. En las sociedades primitivas, en las sociedades arcaicas, llamadas también sociedades tradicionales, por algunos que prefieren llamarles sociedades tradicionales por ser arcaica y primitiva, adjetivos de carácter respectivo, pues en estas sociedades primitivas, arcaicas, tradicionales, como querramos llamar, el tiempo tiene una configuración muy especial. Y aquí vemos que la ubicación de las actividades del grupo o de una persona tienen como referencia, me refiero a la ubicación temporal de las actividades del grupo tienen como referencia fenómenos temporales de repetición cíclica. Es decir, por ejemplo, el jefe de una tribu le dirá al jefe de otra tribu, ¿no? Mi hija se casará con tu hijo en la próxima cosecha, ¿no? La reunión de los ancianos tendrá lugar en la próxima luna llena. Los hombres que serán elegidos para ir a la próxima campaña de caza se reunirán en la plaza después del amamantamiento de las vacas, qué sé yo, en fin. Bueno, pues miren, el hecho de que estos fenómenos o estas actividades se ubiquen temporalmente sobre la base de estos fenómenos de repetición cíclica, porque sabemos que el tiempo de la siembra, el tiempo de la siembra regresa, el tiempo de la cosecha regresa, el tiempo de la lluvia, el tiempo de la sequía,
En los pueblos agrícolas, pues esto es importante y son fenómenos que se repiten y que se repiten. En los pueblos cazadores, la migración de las especies, saber cuándo determinada especie pasa cerca de nuestra comunidad, de nuestra tribu, de nuestra comunidad, es un elemento, un conocimiento fundamental para nuestra subsistencia. Y son fenómenos que se repiten. Esto genera la idea de que el pasado siempre regresa. El pasado siempre se actualiza. El pasado siempre se hace presente. Y entre pasado y presente se entabla una relación muy estrecha. De allí el hecho de que el pasado en estas sociedades informe el presente. El pasado explica el presente. El pasado es importantísimo en estas sociedades. De ahí la posición privilegiada de los ancianos en sociedades con estas características, que por cierto nosotros hemos heredado. Bien, si nosotros decimos que pues el tiempo tiene esta configuración circular, si nosotros decimos que el tiempo siempre regresa, el pasado siempre se actualiza, entre pasado y presente hay una vinculación estrecha, por más tiempo atrás, por más tiempo en el pasado que se haya realizado la acción, ¿no? O en todo caso, para decirlo de otra forma, un resultado ocurrido hoy no tendría ningún problema en ser imputado con una acción que ha ocurrido en el pasado por más tiempo que haya transcurrido. ¿Por qué? Porque el pasado y el presente se encuentran estrechamente vinculados. En una sociedad primitiva, por lo tanto, en la que el pasado y el presente se encuentran estrechamente vinculados, parece que el resultado tardío se podría imputar a una acción sin ningún problema. Si nosotros queremos asentar un modelo de imputación sobre la base de la configuración temporal de la sociedad, en una sociedad primitiva no habría ningún problema porque pasado y presente pues, están estrechamente vinculados. En las sociedades modernas, la configuración temporal es distinta. Y es distinta porque aquí el tiempo ya no se mide sobre la base de estos fenómenos naturales que se repiten, son de repetición cíclica. Aquí no, aquí contamos con relojes y contamos con calendarios. Por lo tanto, esto genera una configuración temporal ya no cíclica, sino una configuración temporal lineal. Y hablando de configuración cíclica, Eliade, es un científico social también importante, Eliade decía que esto no es nada más y nada menos que el reflejo de un eterno retorno. Y efectivamente, en las ciencias empíricas existe numerosa investigación y numerosa documentación de que en los pueblos realmente primitivos el año nuevo no tiene un efecto puramente simbólico, es decir, no tiene una significación como para nosotros. Para nosotros es esperar el año nuevo, ¿no? Celebrar con los amigos y con la familia y esperar un año mejor. Pero el 31 de diciembre implica el día anterior al 1 de enero. O sea, el 1 de enero es la continuación del 31 de diciembre del año pasado. Pero en sociedades primitivas, y esto se ha documentado por estudios muy serios en el ámbito de las ciencias sociales, en los pueblos primitivos, el 1 de enero, digamos, o el 1 de enero de estas sociedades, implica un nuevo orden, un nuevo origen, una vuelta al tiempo cero. Por eso es que el tiempo tiene esta configuración de carácter circular. En las sociedades modernas, regresando a estas sociedades modernas, tenemos que el tiempo es distinto. El tiempo ya no regresa, el pasado ya no se actualiza, ya no se da este fenómeno cíclico, ese eterno retorno, sino que el tiempo tiene una connotación lineal. Es un tiempo que ya no se vincula con el presente, sino que se orienta al pasado. Es un tiempo en el que los hechos ocurren, los hechos se convierten en historia, se vuelven pasado y finalmente se olvida. Recuerden ustedes cualquier caso ocurrido en México, probablemente acá en Perú les podría poner varios, pero en México ustedes recuerdan seguramente muchos casos mediáticos que poco a poco, día tras día, han comenzado a bajar en su intensidad. Pues es eso, esto no es gratuito, es parte de una configuración temporal específica de la sociedad moderna. En una sociedad primitiva probablemente eso no sucedería, pero en la sociedad moderna, donde los hechos comienzan a convertirse en pasado, sufren un proceso de superación social, el pasado sufre un proceso de superación social, de ahí un artículo importante del profesor Jacobs, el derecho penal como superación del pasado, pues esto es lo que sucede realmente. Entonces, vemos que en una sociedad donde los hechos se vuelven pasado, se convierten en historia y se olvida, parece que un resultado ocurrido hoy no podría vincularse con una acción que ocurrió hace mucho tiempo, porque esa acción se pierde de la memoria colectiva. Si nosotros tenemos un modelo de imputación que queremos vincularlo con la sociedad moderna, parece que lo correcto sería que el resultado tardío, el resultado ocurrido hoy, no se podría vincular con esa acción al pasado. Miren, en una sociedad tradicional, arcaica o primitiva, parece que no habría problema en vincular resultado con acción. Pero en sociedades modernas, en las que los hechos pasados
desvanecen en la memoria colectiva, parece que ahí imputar un resultado o una acción ocurrida hace muchísimo tiempo parece disfuncional, parece no acorde con el modelo de configuración de la sociedad. Bien, hasta aquí tenemos entonces un primer paso. Vemos que si nosotros queremos asentar nuestro modelo de imputación en la configuración de la sociedad, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa. La pregunta es, estos conocimientos, estos conceptos de la sociología, y específicamente de la sociología del tiempo, pueden ser llevados al ámbito del derecho penal. Y aquí comienzan los problemas, acá comienza un primer obstáculo, bueno, un segundo obstáculo. El primer obstáculo era ver cuál era la configuración de la sociedad. Acá comienza un segundo obstáculo. Y este segundo obstáculo tiene que ver con si es posible o no es posible llevar esos conceptos de la sociología, específicamente de la sociología del tiempo, al ámbito de la dogmática del derecho penal. Fíjense que sobre esto se ha trabajado mucho sobre el diálogo entre las ciencias sociales y el derecho penal, y algunos dicen pues que no sería posible trasladar estos conceptos, la sociología del tiempo al ámbito del derecho penal, de la sociología en general, de la sociología o de las ciencias empíricas en general, de las ciencias sociales en general al ámbito del derecho penal. Y esto se ha discutido mucho en los años 60 y 70, sobre todo del siglo pasado en Alemania. Bien, se dice, por un lado, que la sociología se ocupa del estudio de fenómenos empíricos, mientras que la dogmática penal tiene como objeto el tratamiento de cuestiones de carácter valorativo, de orden valorativo. Mientras que la sociología se ocuparía de fenómenos empíricos, la dogmática penal de elementos valorativos. Mientras que la sociología se mueve en el ámbito del ser, la dogmática penal se movería en el ámbito del deber ser. Es decir, dos niveles de argumentación de diferente naturaleza, ¿no? El problema es que si nosotros queremos extrapolar, si nosotros queremos tomar elementos propios de las ciencias empíricas, propios del ámbito del nivel ser, propio del nivel del ser de lo empírico, y queremos llevarlo al ámbito de lo valorativo, podemos incurrir en un grave error metodológico que podría invalidar toda investigación que se pretenda seria. Este error metodológico es el conocido como sincretismo metodológico. No se pueden, por lo tanto, traer así por así esos elementos empíricos al ámbito de lo normativo, al ámbito de lo valorativo. Por lo tanto, si es así, tenemos que ver si en el ámbito del sistema jurídico, en el ámbito del derecho, en el mundo del derecho, existe algún dato que permita afirmar que esta configuración temporal de la sociedad moderna, caracterizada porque el tiempo se orienta al futuro, los hechos se vuelven pasados, se convierten en historia y se olvidan, ha sido plasmado. ¿Existe en el derecho algún dispositivo, alguna figura, alguna institución en el que se haya plasmado esta idea de que los hechos se olvidan? Claro que sí. Yo creo que muchos de ustedes deben estar pensándolo. Y esta institución, esta figura se conoce como prescripción. Precisamente la prescripción se basa en la idea de que el tiempo pasa y el hecho pues pierde necesidad de sanción, pierde necesidad de pena. En otras palabras, y esto lo decía en su momento Pupe, en un libro bastante interesante que incluso ha sido traducido por un profesor peruano, Percy García Cabero, Pupe dice pues que la prescripción tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con esta expresión que se conoce por muchos, que es que el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo finalmente lo cura todo. Bien, la idea es que pues la prescripción se fundamenta en esta idea, en la idea de que el tiempo pasa y los hechos se olvidan. Y aquí sí voy a permitirme compartir pantalla con una... No sé si me podrían, por favor, autorizar para compartir pantalla. Tengo un par de diapositivas. Sí, claro. ¿Sí? Sí, adelante. Fíjense, esta es la figura de la prescripción. Aquí estamos hablando de prescripción. Imaginemos que ocurre un hecho, ¿no? Un hecho delictivo, aquí está el hecho delictivo. Acá tenemos una línea horizontal que es el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en la prescripción? En la prescripción pasa un determinado periodo de tiempo y lo que sucede es que pasando un determinado periodo de tiempo decae la necesidad de pena. En el ámbito de la criminología se ha hablado de que pues
Cuando ocurre un delito, sobre todo un delito execrable, por ejemplo, la violación, el asesinato de una niña, ¿no? O la violación y el posterior asesinato de una niña, pues lo que produce esto es conmoción social. La sociedad entra en conmoción, entra en shock, y esta conmoción social genera también que emerjan reacciones vindicativas. Cuando el Estado lo que hace, cuando el Estado impone una sanción al culpable de este hecho delictivo, esta conmoción social disminuye, ¿no? Esta es lo conocida como la teoría del chivo expiatorio, aludiendo a esta pues, costumbre judeo-cristiana de las comunidades judeo-cristianas. Lo que se hace es coger un pequeño cabrito, ¿no? Cada miembro de la comunidad escribe en papelitos pequeños pues, sus pecados, le pegan al pequeño cabrito en el cuerpo los pecados y luego abandonan a este animalito en el desierto donde muere inanición. La idea es precisamente la de Cristo, ¿no? Que muere por limpiarnos o salvarnos del todo a todos del pecado. Pues bien, entonces, cuando ocurre un delito, hay conmoción social, emergen las reacciones de venganza, el Estado aplica una pena al culpable o al supuesto culpable o al autor de este delito, y lo que hace es que esta conmoción disminuya. Pero muchas veces el Estado no impone la sanción al culpable, sino que pasa el tiempo y esto no sucede. Y cuando pasa el tiempo, esa necesidad de pena también decae. O sea que la exigencia de sanción no solo se aplaca con la imposición de una pena, sino también con el paso del tiempo. Y en la prescripción sucede efectivamente esto. Tenemos aquí, repito, un hecho delictivo, el tiempo que transcurre, y lo que sucede es que la necesidad de pena decae. El fundamento de la necesidad de pena es precisamente, la idea de decaimiento de la necesidad de pena es precisamente el fundamento de la prescripción. La prescripción decae porque los hechos acontecidos, en este caso el hecho delictivo, va decayendo en su importancia, esa afectación a la sociedad va olvidándose y en un determinado momento, al olvidarse, decae también de manera progresiva, claro está, esa necesidad de sanción. Ese es nada más y nada menos que el fundamento de la necesidad, el fundamento de la prescripción. Fundamento que, repito, recae en la idea del decaimiento de necesidad de pena. Y aquí está otra vez esta idea de Pupe de que el tiempo lo cura todo. Bien, ¿qué pasa en los resultados tardíos? ¿Qué sucede en los resultados tardíos? En los resultados tardíos tenemos una estructura similar, fíjense. Este es el caso de los resultados tardíos. Tenemos aquí una acción ocurrida, por ejemplo, el 1 de enero de 1990, y un resultado ocurrido el 1 de enero del año 2020, ¿no? 30 años después, el sujeto lo que hace es inocularle un virus, y este virus le causa la muerte después de 30 años. El médico, por negligencia, por su descuido, somete a radiación al pequeño niño, y después de 30 años, este niño, que ahora ya es un hombre, le produce un cáncer producto de esa radiación, y esto está acreditado, imaginemos, ¿no? Le produce un cáncer que termina causándole la muerte. La radiación a la que fue expuesta tuvo lugar el 1 de enero de 1990, y la muerte de este hombre, producto del cáncer, generado, ya saben, por esta radiación maligna, ha ocurrido el 1 de enero del año 2020. 30 años han pasado entre acción y resultado. Pues bien, con respecto a esta acción, también hay necesidad de pena. También hay necesidad de pena. Y esa acción, debido al transcurso del tiempo, va experimentando el decaimiento también de la necesidad de pena. Y muchas veces ese decaimiento de la necesidad de pena, fíjense aquí, ocurre antes que el resultado ocurra. Antes de que el resultado ocurra. Cuando esto pasa, yo sostengo la tesis de que cuando la necesidad de pena decae, entonces, y el resultado ocurre después de este decaimiento total de la necesidad de pena, es imposible imputar el resultado. Es imposible imputar el resultado. Bien, entonces los resultados tardíos, como pueden ver, sobre la base de estas conceptualizaciones de carácter jurídico penal, no pueden imputarse la acción. Y esto cuadra perfectamente, que estoy hablando en este momento, cuadra perfectamente con lo que veníamos hablando acerca del modelo de configuración o la configuración temporal de la sociedad.
Los resultados tardíos parece ser, hasta aquí, ¿no?, que no se pueden imputar. Y creo que esta es una conclusión a la que ya podemos llegar de manera concluyente. Los resultados tardíos no se pueden imputar. El problema al que nos enfrentamos ahora, este tercer problema, el primero fue de la sociología del tiempo, el segundo acerca de si los conceptos de las ciencias empíricas podían trasladarse al ámbito del derecho penal, pero ahora tenemos una pregunta, un tercer problema, y el tercer problema es, ¿a partir de cuándo no se puede imputar el resultado? ¿Tiene que pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años para que ya se pueda imputar el resultado? Pues bien, yo lo que considero es que es posible trasladar o en todo caso aplicar vía analogía los plazos de prescripción del delito para determinar lo que yo denomino plazo de imputación. El plazo de imputación sería el plazo dentro del cual todavía el resultado se puede imputar. Un resultado que cae dentro de ese plazo de imputación todavía se puede imputar, mientras que un resultado que cae fuera del plazo de imputación ya no se podría imputar. ¿Y por qué? Bueno, en principio, ¿cuánto debe durar? ¿Cuánto dura ese plazo de imputación? Y ahí viene lo que he mencionado hace un momento, de aplicar por analogía los plazos de prescripción del delito al ámbito de la imputación objetiva. ¿Qué son los plazos de prescripción del delito? Son los plazos dentro de los cuales todavía hay necesidad de pena. Cumplido ese plazo, ya no hay necesidad de pena. Si el fundamento de la prescripción está en el decaimiento de la necesidad de pena, mientras el delito no prescriba, todavía hay necesidad de pena. Una vez cumplido el plazo de prescripción, una vez prescrito, ya no hay necesidad de pena. Por lo tanto, fíjense, lo que hacemos es trasladar el plazo de prescripción, por ejemplo, en el Perú, el plazo de prescripción para el delito de homicidio es de 20 años. Lo que hacemos es esto, pues tomar el plazo de prescripción, que son 20 años, que es el plazo en el que hay todavía necesidad de pena y después del cual ya no hay necesidad de pena, y ponerlo en el ámbito, trasladarlo al ámbito del derecho, al ámbito de la imputación objetiva como plazo de imputación. Si nosotros tenemos un resultado que cae dentro de ese plazo de imputación, estamos hablando que la acción todavía tiene necesidad de pena. Y si la acción tiene necesidad de pena todavía, quiere decir que todavía está vigente. Si un resultado cae en un momento en el que hay necesidad de pena, en ese plazo de imputación, entonces todavía puede vincularse a esa acción. Pero si el resultado cae fuera de ese plazo de imputación, quiere decir que la acción realizada, ¿no?, en la transmisión de ese virus, por ejemplo, la radiación maligna que ha realizado el médico, esas acciones ya han decaído en su necesidad de pena. Y al decaer en su necesidad de pena, ya no pueden vincularse con ese resultado. Lo voy a explicar aquí con estos diagramas. Fíjense, este es el caso de resultado tardío. Imaginemos que aquí hay una acción, ¿no?, en el año 1990, 1 de enero de 1990, 1 de enero del año 2002. Esta es la línea del tiempo. Imaginemos un caso en donde el resultado cae dentro del plazo de imputación. Imaginemos en el Perú, el plazo de imputación es de 20 años para el homicidio. El plazo de prescripción. Si traemos el plazo de prescripción, como lo he mencionado, vía analogía a la imputación objetiva, entonces tenemos que el plazo de imputación es igual a 20 años. El resultado ha ocurrido a los 15 años. El sujeto le dispara a otro en la cabeza, esta persona no muere, queda en coma y muere a los 10 años o los 6 años. Ese resultado que está aquí, muerte de la persona, ha ocurrido dentro del plazo de imputación, que es igual a 20 años. ¿Cómo se obtiene el plazo de imputación? Repito, trayendo por analogía los plazos de prescripción. Entonces, si tenemos que dentro del plazo de imputación la acción todavía conserva su necesidad de pena, entonces este resultado podrá ser vinculado con la acción. De tal manera que entre acción y resultado aparece una relación de sentido de unidad delictiva. Fíjense, cuando yo disparo y una persona muere, inmediatamente, hay dos componentes en ese hecho. Hay una acción y hay un resultado. Pero como están muy cerca, ambos componentes, acción y resultado, se ven como un fenómeno único, como una unidad delictiva. Acción y resultado entablan una relación de sentido, de significado, de unidad delictiva. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el resultado ocurre después del plazo de imputación? Repito, ¿cómo obtenemos el plazo de imputación? Trayendo el plazo de prescripción vía analogía. Imaginemos este caso.
Tenemos aquí una acción y un resultado, pero este resultado cae fuera del plazo de imputación. Pongamos el caso del homicidio. La acción ocurre en el año 1991, el 1 de enero de 1990, y el resultado acontece el 1 de enero del año 2020, 30 años después. El plazo de imputación del homicidio es 20 años. Este resultado, al ocurrir a los 30 años, ha acontecido fuera del plazo de imputación. Como la acción solo tiene necesidad de pena dentro del plazo de imputación, una vez cumplido el plazo de imputación, esta acción desaparece para el derecho penal. Porque precisamente esto es lo que sucede en el fenómeno de la prescripción. La prescripción se sustenta, ya hemos dicho, en el decaimiento de la necesidad de pena. Es decir, que para el derecho penal ya no tiene sentido intervenir porque el hecho ya desapareció desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico. Entonces, lo que sucede es que este resultado, al ocurrir fuera del plazo de imputación, ya no se puede imputar a esta acción. Ya no es igual como cuando una acción y un resultado forman una unidad. Aquí ya se rompe la imputación. ¿Y qué pasa entre acción y resultado? Ya no hay una relación de sentido, ya no hay una relación normativa, no hay una relación de sentido de unidad delictiva, de dos componentes que forman un solo hecho, sino que entre acción y resultado solo puede hablarse de una relación de causalidad. Y la relación de causalidad, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, es irrelevante para el derecho penal. Fíjense que esta idea de la relación de unidad delictiva, esta relación de sentido de unidad delictiva, no es ajena al pensamiento de la dogmática penal. Todos creo que aquí recordamos el delito continuado. En el delito continuado encontramos un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo el sujeto realiza varias acciones encaminadas a la obtención de un fin. El caso que se pone siempre es el caso del cajero de un supermercado, de un banco, que cada día, ¿no?, sustrae $100, 100 dólares, 100 dólares durante 20 días con la finalidad de reunir $2.000. Pues bien, ¿qué es lo que hace el derecho penal? Lo que hace es que estas acciones individuales, en realidad independientes, se han realizado 20 acciones, se toman como si fuera una única acción. ¿Por qué se toma como por una única acción? Bueno, no solo por esos elementos que estamos hablando. En Alemania se habla más de lo que voy a decir ahora, en España muy poco, algún autor aislado, pero en la dogmática penal latinoamericana no he visto esta exigencia de la que estoy hablando. No la he visto. Entonces, ¿qué pasa que para que exista esta relación de unidad, para que esas 20 acciones se tomen como una sola acción, para hablar de unidad delictiva? Bueno, lo que sucede es que para que exista eso, debe darse un escaso margen de tiempo entre acción y acción. Por ejemplo, hoy 100, mañana miércoles, mañana 100, pasado 100, pues el viernes 100, el sábado 100 y así sucesivamente. Cuando entre acción y acción hay un escaso margen de tiempo, es mucho más fácil decir que todas estas acciones conforman una unidad. Pero si ustedes se ponen a pensar en la sustracción de 100 soles hoy, perdón, de 100 dólares hoy, de 100 dólares dentro de 3 meses, 6 meses después otros 100 dólares, ya se ve que entre acción y acción, debido a este margen de tiempo considerable entre cada una de ellas, esa relación de unidad se desvanece, ¿no? Esa relación de unidad se anula. Esto es admitido por la dogmática penal sin ningún problema y es la misma idea la que aquí se quiere mencionar. Pongamos otro ejemplo para poder ilustrar lo que quiero decir. Imaginemos que un sujeto lo que hace es contaminar, echar unas esporas de un hongo que se alimenta de la madera, que tiene una característica sobre todo que carcome la madera por dentro. Así que una persona determinada lo que hace es contaminar una escultura valiosísima, valorizada pues en millones de dólares, con unas esporas de este hongo. Así que estas esporas lo que hacen es, o este hongo es comenzar a carcomer la escultura valiosísima por dentro, y luego de unos 6 o 7 años, esta escultura que ha venido siendo carcomida por dentro de manera imperceptible para el ojo humano, pues se viene abajo, ¿no? Se viene abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se puede imputar ese daño ocurrido después de 8 años a la acción del sujeto que realizó tal conducta, que realizó esto, lo de rociar pues a la escultura de madera con las esporas del hongo que se alimenta de la madera. La pregunta es, ¿cae dentro entonces el resultado del plazo de imputación o fuera? En el Perú, el delito de daños prescribe los 3 años, con lo cual el plazo de imputación, si
queremos aplicar vía analogía, también será de 3 años. Si el resultado ocurre dentro de los 3 años, decimos que la acción todavía tiene necesidad de pena. Por eso hablamos de plazo de imputación. Y esa acción y ese resultado se puede vincular. Ese resultado se puede vincular a esa acción porque esa acción todavía tiene necesidad de pena, porque esa acción todavía no desaparece para el derecho penal. Pero si ese resultado ha ocurrido después de 7 u 8 años, quiere decir que ha ocurrido fuera del plazo de imputación. Y si ha ocurrido fuera del plazo de imputación, quiere decir que la necesidad de pena sobre la acción ya ha decaído, ha desaparecido, la acción ha desaparecido también, y ese resultado no podrá ser imputado a la acción. Fíjense entonces que aquí estamos hablando de la aplicación de los plazos de prescripción al ámbito de la teoría de la imputación objetiva. Los plazos de prescripción en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva pasan a ser plazos de imputación y el fundamento es el mismo. Pero alguien me dirá, sí, pero profesor Vázquez, lo que sucede es que usted está aplicando analogía y en derecho penal no es posible la analogía. Sí, es verdad, no es posible la analogía en la medida que perjudique al reo. En este caso, ¿estamos hablando de una analogía in malam parte o estamos hablando, por el contrario, de una analogía in bonam parte? Si como podemos ver, y se ha entendido lo que he venido diciendo o me he dejado entender, la idea que propongo aquí supone una limitación, una acotación temporal de la imputación objetiva. Es decir, que los resultados no se van a imputar de manera ilimitada en el tiempo, sino que se van a imputar solo hasta determinado tiempo. Y eso significa una opción favorable para el reo. Por lo tanto, una analogía favorable, una analogía in bonam parte. Por lo tanto, pues estamos hablando de una analogía permitida en el ámbito del derecho penal. Con esto podemos ver que la teoría de la imputación objetiva, y esto para finalizar, tiene una dimensión temporal de la cual no se había hablado hasta ese momento. Y al lado de los criterios de imputación que el profesor Jacob formula, de riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima, yo incorporo un criterio de imputación adicional que le denomino alcance temporal del riesgo típico, porque el riesgo no permanece, el riesgo típicamente relevante, el riesgo de necesidad de pena, no permanece de manera limitada, sino que tiene un alcance temporal, tiene una limitación temporal. De ahí que este quinto criterio de imputación objetiva de la conducta que yo propongo, le denomino alcance temporal del riesgo típico. Muy bien, yo con esto he tratado de resumir lo que en su momento propuse en una tesis doctoral. Espero que pues, en todo caso, estoy a disposición. Espero que hayan surgido algunas preguntas que me permitan aclarar algunos aspectos que no hayan quedado claros. Yo con esto termino y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Bueno, pues te mandamos ahora sí que un muy fuerte aplauso virtual, estimado doctor Shikara. Definitivamente nos has puesto a pensar, ¿no? Ha sido una disertación extraordinaria y creo que sí es un tema bastante interesante. Yo tengo aquí varias preguntas, pero no quisiera ser abusivo de la palabra. Les anticipo que se incorporó a nuestra sesión la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Se incorpora a nuestra sesión, entonces en unos momentos más va a estar aquí con nosotros la doctora Laura. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, cuestionamiento, dudas? ¿Alguien que desea hacer uso de la palabra? La doctora Luz me parece. Doctora Luz Bertila, adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor Shikara. Muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. En verdad, muchas gracias por acercarnos a estas reflexiones. Más que dudas, tengo muchas inquietudes, entonces tampoco voy a abusar del tiempo, pero tratando de ser muy concreta, mi pregunta, que no es fácil, digo, porque es un tema que da para análisis muy interesantes. Pero quiero tener claras dos posturas o dos estructuras dogmáticas que cabida tienen en su planteamiento la tentativa y el delito de peligro abstracto.
y voy a tratar de centrar un poquito más mi inquietud. Entiendo que su propuesta se centra a la materialización del hecho per se, esto es la consumación del mismo. Pero si en ese plazo o en ese alcance temporal que usted manifiesta del riesgo típico, el derecho penal ya reaccionó en fase de una tentativa, cualquiera que sea, pues no podemos hablar de una doble imputación, obviamente, ¿no? Quizás estaremos ante un, pues no sé, un resultado exacerbado, un segundo resultado, pero quizá ya se sancionó, vaya, en etapa de tentativa. Entonces, primero, ¿qué papel juega para usted la tentativa en el caso que obviamente ya se hubiera sancionado y el derecho penal ya hubiera reaccionado en ese plazo de imputación que usted comenta? Y mi segunda inquietud, aunque obviamente implica un adelantamiento a la postura de sancionar el hecho consumado, es sin duda los delitos de peligro abstracto, en donde sin duda no sancionamos intenciones, ya estamos en un derecho penal de acto, etcétera, pero bajo determinados posturas de los fines de la pena, y por lo menos yo me decanto por un funcionalismo sistémico, ¿no? En estas mismas posturas de Jacobs, en donde dice, bueno, a mí lo que me interesa es esta reestructura de la norma. De allí que más allá de que interese o no interese el sancionar, si ya se nos olvidó o no, creo que mi inquietud es el fin de la pena le da valor precisamente a identificar si necesitamos restaurar la norma o no. De allí que creo los delitos de peligro, en este peligro de contagio, por ejemplo, yo no me voy a esperar hasta que le decida al sujeto pasivo, cuando desde ahorita, con todo y la crítica que tiene el delito de peligro abstracto, o peligro concreto, pero más el peligro abstracto sin duda, cuando desde ahorita, por el riesgo en sí y este resultado formal, yo ya lo voy a sancionar. Entonces, quisiera centrarme más, pero en esas dos inquietudes. Tentativa, cuando ya se sancionó la conducta, y el delito de peligro abstracto, cuando yo no me quiero esperar a la materialización del hecho y voy a sancionar desde un resultado formal. Esa sería mi inquietud y le agradecería pues su compartir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, doctora Lubartira. La verdad es que es bastante interesante, son bastante interesantes a las ambas preguntas, así que yo voy a pasar a responderlas, y creo que le podría responder en conjunto. Bien, si nosotros consideramos, bueno, por lo menos si yo considero, dentro del planteamiento que he venido a traer, que he traído esta tarde, dentro de la propuesta que hago, la idea es que el resultado tardío no se puede imputar en la medida en que ocurra fuera del plazo de imputación. Bien, entonces, ¿qué imputamos? ¿No? ¿Qué imputamos? Y la pregunta es que se puede imputar la acción, pero no el resultado. Pero ojo, puede ser que en muchas ocasiones, frente a la acción, como usted dice, ya haya una intervención del derecho penal, es decir, ya haya un proceso, ¿verdad? Nosotros no esperamos hasta que ocurra el resultado, porque además la sentencia no puede versar, la sentencia penal, por cuestiones jurídico-procesales fundamentales, no puede versar sobre hechos futuros, sino sobre hechos pasados. Por eso que yo hago una distinción entre los denominados genuinos resultados tardíos y los resultados tardíos con implicaciones procesales. Los genuinos resultados tardíos son los casos en los que hay una acción, hay un resultado tardío, lógicamente, y después comienza la investigación o la intervención del Ministerio Público, de los fiscales. Pongo el caso de aquel sujeto que es contagiado por el VIH, por ejemplo. A ver, esto no se reduce cuando el contagio del VIH, tiene una multiplicidad de aplicaciones, pero pongamos este caso. A contagia a B con el VIH, esta persona sabe quién lo contagió, su familia también se lo sabe porque se lo ha contado, pero él, por un problema una cuestión de vergüenza, qué sé yo, no quiere denunciar al que lo contagió. Así que, bueno, pues esta enfermedad sigue siendo de alguna forma estigmatizante, no quiere y ha comprometido a su familia a no revelar el nombre ni denunciar. Esta persona muere de la enfermedad. Luego de que esta persona muere de la enfermedad, es pasado por el crematorio, simplemente pues enterrado,
como corresponde con nuestras costumbres, la familia dice, oiga, no, esto no puede quedar así, no puede quedar impune, hay que denunciar a esta persona. Tenemos todas las pruebas, todos los elementos, vamos a denunciar. Allí tenemos un genuino resultado tardío, donde el problema es fundamentalmente de carácter sustantivo. Hay que ver si cuadra dentro del plazo de imputación o fuera del plazo de imputación. Si está dentro del plazo de imputación, se puede imputar. Si no está dentro del plazo de imputado, no se puede imputar. Bien, pero hay otros casos que son los segundos, que son los casos de resultados tardíos con implicaciones procesales. Imaginemos que el sujeto somete a radiación a una persona. El médico somete a radiación a una persona de manera negligente. Y esta persona comienza a sentir los malestares propios de la radiación. Y denuncia, la familia denuncia o él mismo denuncia. Cuando ha denunciado, ¿no? Cuando ha denunciado por lesiones graves culposas, porque esta radiación le ha generado graves daños a su salud, y cuando ya hay una sentencia condenatoria por lesiones graves culposas, sentencia firme, la víctima fallece. O ponemos otro ejemplo, alguien dispara contra uno, sí se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Alguien dispara contra una persona, esta persona queda en coma, la sancionan por tentativa de homicidio, ¿no? Porque no ha muerto todavía la víctima, la sancionan por tentativa de homicidio, pasan 15 años y cuando ya el autor de esta tentativa de homicidio ha sido condenado con sentencia firme, en fin, muere la víctima. La pregunta en estos casos es si es posible reabrir el primer caso para abarcar ese resultado que no fue incorporado en el primer proceso. Porque hay un resultado que no ha sido, hay un resultado o hay una parte de la historia, de toda esta historia, que es el resultado que no ha sido comprendido en el primer caso. Entonces surge la pregunta, ¿es posible reabrir este primer caso para incorporar el resultado y castigar al autor tal como debe ser castigado? O en todo caso ya no reabrirlo, pero en todo caso, ¿podemos abrir un segundo proceso, iniciar un segundo proceso para incorporar, para castigar a este sujeto por ese momento de la historia que no quedó juzgado? Bien, la pregunta para solucionar esto tiene que ver con si estamos ante el mismo hecho o un hecho distinto. Si nosotros decimos que la muerte es un mismo hecho, ¿no? Es un mismo hecho, entonces puede que tengamos problemas con el principio del bis in idem, del ne bis in idem, con la prohibición del bis in idem. Bien, vamos a ver, dos casos. Acá hay que distinguir dos supuestos. Primero, la víctima muere dentro del proceso penal durante la tramitación, o dos, la víctima muere luego de que hay sentencia firme. En el primer caso, cuando la víctima muere dentro del proceso penal, ¿no? A le dispara a B, el proceso dura muchos años, y durante el proceso la víctima muere, y es posible acreditar que la muerte se debe al disparo. En el Perú, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, no hay ningún problema para modificar la calificación típica, incluso estando en juicio, en la etapa de juicio oral. Se puede cambiar. Existe lo que se conoce como acusación complementaria, lo que hace el juez, los jueces en el juicio. Por ejemplo, el fiscal va, señores jueces, quisiera plantear una incidencia, tengo aquí la historia clínica, el certificado de defunción, que demuestra que mi patrocinado murió por el balazo que le dio el acusado. Así que quiero que se cambie la acusación de tentativa de homicidio a homicidio consumado. Los jueces lo que hacen es suspender el juicio, dar 5 días de plazo para que el acusado prepare su defensa con respecto a esta nueva acusación, puede volver a declarar incluso, ofrecer pruebas incluso, etc. Ahí no hay ningún problema. Hasta el juicio se puede cambiar la calificación típica. El problema es cuando el resultado ocurre después de que hay sentencia firme. Entonces la pregunta es, ¿se puede juzgar por ese resultado? Y surge la pregunta adicional, depende. ¿Depende de qué? Depende si se considera un hecho distinto o si se considera un mismo hecho. Si se considera un hecho distinto, entonces sí podemos iniciar un nuevo proceso por este resultado. Si lo consideramos que no es otro hecho, sino que es el mismo hecho, entonces ya no podríamos, porque es cosa juzgada, ¿no? Acá el problema es fundamentalmente la definición de hecho procesal, porque el principio del ne bis in idem requiere identidad de hecho, identidad de sujeto, identidad de fundamento. Identidad de sujeto es el mismo sujeto que disparó. Identidad de fundamento igual, porque se trata de imponer una sanción penal. El problema es hecho, ese mismo hecho. Yo me inclino a pensar en que se trata de las consecuencias de un hecho previamente juzgado.
Con lo cual creo que no podría haber un segundo proceso para abarcar ese momento de la historia o esta parte de la historia en la que no pudo, en la que quedó pendiente. Sin embargo, lo que estoy diciendo yo no es compartido por todos. En Alemania, una línea dentro del derecho procesal encabezada por Achenbach, un discípulo muy importante de Roxin, entiende que muchas veces, sí, en algunos casos, sí se podría iniciar un segundo proceso por el resultado. Dice él, Achenbach y compañía, quienes nos siguen, que la cosa juzgada tiene un efecto de cierre solo en aquellos casos en las que el resultado no pudo ser tenido en cuenta en el primer proceso. Pero si el resultado, ¿no?, el resultado tardío, por ejemplo, sí pudo ser incorporado, pudo ser tenido en cuenta en el primer proceso, pero no fue tenido en cuenta por problemas, por deficiencia, por negligencia, actuación deficiente de fiscalía, del órgano persecutor, entonces ahí se cierra. No es posible iniciar un segundo proceso. Por ejemplo, señor juez, yo no pude tener en cuenta en el proceso anterior la muerte porque no había muerto. Como no había muerto, no pude traer ese resultado acá, a este primer proceso. Entonces, Achenbach diría, bueno, pues como esta persona no había muerto, no pudo ser incorporado a este resultado de muerte al primer proceso, sí cabe un segundo proceso. Pero si la víctima murió dentro del proceso penal y el fiscal, pues por negligencia, desconocimiento de la norma, no lo incorporó, entonces es una sanción al órgano persecutor del Estado, y entonces allí sí la cosa juzgada tendría un efecto de cierre, no se podría abarcar en un segundo proceso. Con esto digo lo siguiente, ¿qué papel juega la tentativa? Muy bien, la tentativa juega un papel importante en los casos en los que el resultado no se puede imputar, porque si bien es cierto que el resultado no se puede imputar, sí se puede imputar la acción en este momento. El contagio del virus se puede imputar desde este momento, y al margen de cuándo ocurra el resultado. Es decir, si no se puede imputar el resultado, muy bien, pero se podrá imputar la acción, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y con respecto a los delitos de peligro, bueno, hay algunas figuras que podrían cubrir también estos supuestos, como por ejemplo el delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas para la salud, que creo que ustedes también lo tienen, ¿verdad? En México lo tienen, ¿no? Sí, bueno, pues acá también, que se ha puesto muy en boga a raíz de la pandemia. Bien, estos supuestos también podrían ser incorporados, es decir, la figura de los delitos de peligro también podrían aplicarse a ciertos supuestos. Pero ciertos supuestos muy concretos, porque, por ejemplo, en el caso de la propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas para la salud, estamos hablando de que el bien jurídico es la salud pública y la acción típica es propagar. Por lo tanto, propagar no significa contagiar a B con el VIH, sino una acción con resultados múltiples. Alguien va con unas bacterias y las suelta en un salón de clases, en el metro, en un bus, ¿correcto? Y la fenomenología que tenemos en los resultados tardíos no son una acción de efectos múltiples, sino una acción de persona a persona. Entonces, habría que ver en qué supuestos estos casos, estos tipos penales de peligro se podrían aplicar. Pero sí, en la propuesta que yo planteo, sí tienen utilidad. Es más, en una parte de la tesis es la que me dedico precisamente, como usted lo ha advertido, a indicar en qué casos se podrían plantear tipos penales de peligro, tipos penales de tentativa. Y la tentativa, para terminar, y repito, cabe pues cuando no se puede aplicar, no se puede imputar el resultado, como hemos visto estos casos cuando hay dificultades procesales. No le podrá imputar a usted el resultado, porque procesalmente no es posible, pero sí tentativa. Y esta parte tiene cierta relevancia, para terminar, y no me extendió demasiado, pero esta parte tiene relevancia porque vemos que el proceso penal también tiene un efecto configurador del injusto penal. O sea, el injusto penal no solamente se configura sobre la base de elementos de carácter sustantivo, sino también el proceso penal, a veces con sus limitaciones, como el caso del Nevis in idem, también co-configura, es un coautor de la configuración del injusto penal. Oiga, a usted se le puede imputar solo lo que ocurrió dentro del proceso, más allá ya no. Porque el proceso penal tiene un efecto en la configuración. Y es por eso que es correcto, creo yo, esta línea importante de un sistema integral entre derecho penal, este diálogo entre derecho penal y derecho procesal penal. Espero haber respondido sus dos interesantes preguntas. La verdad que me he extendido demasiado, discúlpeme. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Excelente, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno, yo tengo algún comentario, alguna pregunta sobre todo. De acuerdo a lo que entendemos, es importante si el resultado ocurre antes o después de la decadencia de ese interés social. Y la decadencia de ese interés social o de esa efervescencia comunitaria por la necesidad de una pena está delimitada más o menos por el tiempo de la prescripción. ¿Sí? O sea, el legislador no puede decir en cuánto tiempo va a haber decadencia de ese interés social, por lo tanto establece términos de prescripción. Son criterios, digamos, arbitrarios, más o menos calculados, ¿no? Como la mayoría de edad, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas vueltas cíclicas renuevan esa efervescencia social? Porque, por ejemplo, en el caso de un maltrato animal ocurrido hace 30 años, documentado por una persona que, no sé, y que hoy en día Vuelve a pasar, ¿no? Hoy en día el maltrato animal ha ocupado una cuestión muy, muy relevante. O me acuerdo en el caso de la actriz Sharon Stone, donde menciona que esa película que le hizo fama de Bajos Instintos, pues que en realidad fue engañada, ¿no? Que fue engañada sobre esa escena que ella jamás habría autorizado, ¿no? Donde pues se muestra ahí sin ropa interior, etcétera, ¿no? O el caso de, no sé, un abuso sexual, no violación, pero pensemos un abuso sexual ocurrido hace, no sé, en los 80s, donde a lo mejor era, o en los 70s, donde estaba relativamente normalizado, y que hoy en día, pues nos parece una arbitrariedad, y que ya ha trascendido, digamos, el término de prescripción, pero la efervescencia social, no. Entonces, si el término de si es antes o después está delimitado por la efervescencia social, o por un aspecto meramente normativo de la prescripción. Esa es una. Y bueno, otra pregunta que me sale es que es un tema muy, muy interesante. Por ejemplo, en el artículo 8 del Código Penal alemán, nos dice que tiempo del hecho. Un hecho se comete en el momento en el que el autor o el partícipe han actuado o en los casos de omisión cuando debería haber actuado, ¿no? El Código Penal español dice: a efectos de determinar la ley aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto. Es decir, la teoría de la actividad. Pero acá, por ejemplo, en Baja California tenemos un código penal local que dice: el momento y lugar de realización del delito son aquellos en que se concretizan los elementos del tipo penal. O sea, no queda tan clara la teoría de la actividad. Lo puede dejar ambiguo o podemos sustentarlo doctrinalmente, pero no queda tan claro cómo lidiar en un proceso real, cómo lidiar para hacerle ver al juez pues que ya ha transcurrido esa decadencia en el interés, ¿no? Y no sé si, por último, no sé si tienes algún comentario sobre el posicionamiento de nuestro maestro, el profesor Silva, que en aquel tiempo hablaba o tenía una exposición sobre identidad corporal en el tiempo en derecho. Sí. No sé si recuerdas. Sí. Identidad corporal, y se cuestionaba, ¿no? Si lo que se castiga es un cuerpo, tiene que ser idéntico, bueno, entonces castigamos al cadáver, no, entonces no. Y dice, no hablemos en términos de prescripción, ¿no? Sino cuestionémonos en términos de merecimiento de la pena, de un sentido político criminal. No sé, tengo esas dudas, amigo. No sé. Sí, bueno, comienzo con la última. El tema de la identidad corporal tiene que ver con una idea que va en la línea de digamos, de su forma de pensar y de su confesión religiosa. La idea de él tiene que ver con la idea de que el perdón también tiene un lugar en el derecho penal. Y que, bueno, pues que se ha encargado de trabajar en su último libro, Malum Passionis, acerca de eso, ¿no? Del perdón como un elemento fundamental en el derecho penal, algo que tradicionalmente no se entiende así, ¿no? La idea del perdón ha tenido una idea bastante secundaria, bastante marginal en el sistema del derecho penal tradicional. Pero es un tema totalmente, digamos, no totalmente distinto, pero vinculado, pero bueno, un tema que no está, digamos, no corresponde o tiene muy poco que ver con el tema de resultados tardíos. El primer punto yo lo explico en términos siguientes.
Los juristas, los que se dedican, el derecho penal o la justicia penal resuelve los casos sobre la base de una racionalidad jurídica. Por ejemplo, puede ser que en el sistema, y esto se explica ahora que la doctora Luz Bertila pues hablaba del funcionalismo sistémico. Yo sustenté la tesis doctoral en la teoría de los sistemas sociales autopoyéticos de Jung. Y esta teoría explica de que el sistema social está formado por varios subsistemas. Cada subsistema crea una realidad distinta. Por ejemplo, en un sistema de la ciencia, dos personas no tienen ningún vínculo de parentesco. Son dos personas extrañas. ¿No? ¿Por qué? Porque usted saca la prueba de ADN y ve que A y B pues, no tienen ningún tipo de parentesco. Y esa es la racionalidad, esa es la realidad del sistema científico. Pero si usted va al sistema jurídico, ve que esta persona A había adoptado a B y por lo tanto son padre e hijo. Esta idea de los sistemas sociales autopoyéticos nos dice pues que cada sistema genera su propia realidad. Bien, puede ser que en el sistema social haya mucha efervescencia social. Y efectivamente, pues, los ejemplos que ahora usted ha puesto pues, son perfectos para explicar esta efervescencia social. Pero en la racionalidad jurídica, ese hecho ya se olvidó. ¿Correcto? Es posible, y para poner un ejemplo más, es posible que la víctima de la violación quede afectada psicológicamente, traumatizada psicológicamente, pero una vez que se cumple el plazo de prescripción para la justicia penal, para el derecho penal, ya prescribió, ya desapareció. ¿De qué se encargará ahora? Se encargará el derecho civil. Entonces, es posible que una prueba científica, sistema de la ciencia, demuestre que ese menor de 17 años, 11 meses, 30 días, tiene una madurez mental y una inteligencia de un chico de 20, pero para el sistema jurídico no es así. El sistema jurídico se basa en una racionalidad distinta, en la racionalidad jurídica. Puede ser que en el sistema científico se demuestre que la sociedad tiene una co-culpabilidad, tiene una corresponsabilidad con el autor del delito. Lo que en su momento se hablaba de la co-culpabilidad. La sociedad es responsable de la comisión de los delitos de un individuo concreto. Puede ser que en el sistema científico se demuestre que es así, pero en el sistema jurídico siempre trabajamos sobre la idea de responsabilidad individual. La culpabilidad individual. La culpabilidad es personalísima, no hay culpabilidad colectiva. No es como en los tiempos del derecho romano. Entonces, la efervescencia social puede darse, pero lo que determina cuándo un delito decae en su necesidad de pena, o cuando un hecho decae en su necesidad de pena, son los plazos de prescripción que han sido fijados sobre la base de una racionalidad puramente jurídica. Bien, eso con respecto primera pregunta. La segunda pregunta, Abraham, estaba referida a ¿cuál? Porque comencé con la tercera, fue la primera, ahora me tocaba la segunda. La segunda, que tanto en Alemania como en España y en otros códigos se define la teoría de la actividad muy claramente. Perfecto. Nos queda ambigua. Perfecto. Mire, acá en el Perú tenemos el momento de comisión del delito tiene que ver con el momento de la acción. Por lo tanto, se acoge la teoría de la actividad a la teoría de la acción. Pero esta regla es una regla para la aplicación de la ley penal en el tiempo. Es decir, yo pongo una bomba a mi enemigo. A ver, yo sé que mi enemigo se va de viaje a Europa un mes. Así que, aprovechando que acaba de irse, le pongo un artefacto, una ametralladora conectada a la puerta de su casa. De tal manera que cuando él regrese un mes después, al abrir la puerta, active la ametralladora y muera pues acribillado. Y así sucede. Cuando yo pongo el artefacto, que es el arma de fuego conectado con la puerta, está vigente la ley 1. 30 días después, cuando abre la puerta, está vigente la ley 2. O sea, realizo la acción bajo la vigencia de la ley 1 y ocurre el resultado bajo la vigencia de la ley 2. Esa es la idea, o esa es la aplicación práctica, la aplicación concreta del artículo que usted está refiriéndose, Abraham. En Perú también tenemos una regla similar. Pero fíjense que creo que la de ustedes es mucho más completa, porque dice que el momento de comisión del delito será el momento en que se concreten todos los elementos del tipo, ¿no? Y la consumación es precisamente eso, la reunión de todos los elementos del tipo. Es decir, que yo creo que ese artículo está diciendo de que el momento de comisión del delito es el momento de la consumación. Si es un delito el momento de comisión del delito es el momento de su consumación. Si es un delito de simple actividad, será cuando se realice la acción. Y si es un delito de resultado, será cuando ocurre el resultado.
Entonces tienen una, digamos, tienen una teoría mixta, no sé si es teoría mixta, pero que engloba ambas formas de comisión del delito. Los delitos de mera actividad con el delito de resultado. Nosotros no, nosotros tenemos la teoría de la acción. Y así sea de resultado o de mera actividad, siempre se va a tener en cuenta el momento de la acción. ¿Pero para qué? Para fijar la ley penal aplicable. Para fijar la ley penal aplicable. Y esto es importante decirlo porque se presentan unos casos, y permítame ahora introducir este pequeñísimo caso. Hay problemas también de resultados tardíos cuando, por ejemplo, el sujeto le inocula un virus a un feto respecto del cual el feto es inmune mientras está en el claustro materno. Ojo, el feto, el sujeto A, el sujeto activo, le inocula al feto un virus respecto del cual el feto es inmune mientras está en el claustro materno. Pero el autor sabe que una vez que nazca, ese virus se va a reproducir y va a matar ya al niño nacido. ¿Correcto? ¿Sí? Y son los casos de intervenciones prenatales con resultado postnatal. La pregunta es que también puede tener efectos en los resultados tardíos, porque, repito, el embarazo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el embarazo dura 9 meses. Imaginemos que el sujeto a los 2 meses, el autor a los 2 meses le inocula el virus y después de 8 meses, 9 meses de haberle inoculado tiene lugar la muerte del que era feto, pero que ahora es un niño. En estos casos, se ha intentado solucionar sobre la base de aplicación de esa ley. Bajo Fernández en España en su momento dijo, bueno, pues esta ley, este artículo del Código Español que se corresponde con los artículos que hemos hablado, del Código Alemán, mexicano y peruano, Bajo decía, el Código Penal dice que el momento de comisión del delito es el momento de la acción. Por lo tanto, la acción ha sido atacar a un feto. Por lo tanto, hay aborto. Pero como no ha muerto el feto, sino que ha nacido vivo, tentativo de aborto. Es lo que respondía Bajo Fernández en su momento. Pero no es así, porque el artículo que estamos comentando es un artículo que está destinado a solucionar los casos en los que la acción se ha realizado bajo una ley y el resultado ha tenido lugar bajo la vigencia de otra ley. En este caso estamos hablando de una ley que cubre todo este caso de los intervenciones prenatales con resultado postnatal. La pregunta es, ¿cómo responde este sujeto? Y pues, para que se me entienda, yo hoy le doy un veneno a mi novia, con la que me voy a casar en un par de horas, para que muera, porque es un veneno que surte efecto dentro de una semana. Le doy ahora, que es mi novia, que no es mi esposa, ¿no? Le doy un veneno para que produzca resultado una semana después. Y efectivamente, tiene lugar la muerte una semana después, pero cuando ya no es mi novia, sino que es mi cónyuge. ¿Correcto? La acción la realizo cuando es mi novia, acá decimos mi enamorada, ¿no? Y tiene lugar el resultado cuando es mi cónyuge. ¿Hay homicidio o hay parricidio? La estructura de ambos casos, intervenciones prenatales con resultado postnatal y el caso de la novia y la esposa, son los mismos. Hay una modificación, un cambio en el estatus del objeto de la acción. Antes feto, ahora persona individual. Antes novia, ahora esposa. Pero cuando se ha querido resolver estos casos como lo hacía abajo, no es correcto esto. Esto se resuelve sobre la base de la teoría de la imputación objetiva. La pregunta es, ¿qué riesgo ha generado usted? ¿El riesgo de matar a su novia o a su esposa? Evidentemente a la esposa. Por lo tanto, si ha generado un riesgo de matar a su cónyuge, eso es un riesgo de parricidio. El tipo penal es parricidio. Usted cuando le inocula el virus al feto, ¿qué riesgo ha generado? ¿Riesgo de matar a un feto o de matar a una persona? Matar a una persona. Por lo tanto, riesgo típico de homicidio. Yo creo que eso se soluciona así. Pero el artículo que estamos comentando, regresando un poco, siempre tiendo yo a salirme de los límites que se me impone, pero el artículo que estamos poniendo, yo creo, uno, que no es para estos casos, y dos, que la regulación que tienen ustedes en Baja California, en Tijuana, ¿no? Baja California, es correcta, ¿no? Se debe entender como el momento de comisión del delito es el momento en que se consuma. ¿Cuándo se consuman los delitos de simple actividad? Cuando se realiza la acción. ¿Cuándo se consuman los delitos de resultado? Cuando ocurre el resultado. O sea, que yo creo que tiene una... Bueno, lo que pasa es que a veces habrán también uno desde afuera lo ve más claro a veces, ¿no? No sé si le ha pasado, ¿no? Desde afuera uno lo ve un poco más claro. Pero yo creo que sí, que podría entenderse así. Bueno, las preguntas, muchísimas gracias por las preguntas. No, muchas gracias a ti, al contrario. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, pues
queremos agradecerte y quiero agradecer también a la directora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Quiero agradecerle mucho la atención. Ella es la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea y déjame presumirte, Chicara, que nuestra directora no solamente tiene la habilidad administrativa de conducir nuestra máxima casa de estudios, sino que también es uno de los baluartes académicos que tenemos pues más grandes en la facultad. Y quiero agradecer la distinción de que nos acompañe directora Laura Camarillo. Tienes la palabra. Muchas gracias, maestro. Saludo a todos los asistentes, a los miembros de la academia y por supuesto con especial pues reconocimiento. La verdad es que yo no soy experta en la materia y he entrado en esta etapa final y me ha resultado muy interesante y además pues se nota el calado internacional del invitado, así que felicito a la academia también por la invitación que le extendieron y por supuesto al doctor Carlos Chijara por su asistencia. No sé si el cambio de hora le está impactando de manera directa. No. Y bueno, finalmente yo agradezco también al maestro Abraham Cortés por la invitación a, de alguna manera, pues clausurar esta sesión que tuvo la Academia de Ciencias Penales, que debo decir en honor a la verdad, pues es una de las más activas y dinámicas, y también creo, desde luego lo digo con mucho afecto para los miembros de la Academia, pues ha mantenido su toque académico, que en una de las áreas que también tiene un apartado muy pragmático, así que celebro también ese enfoque que le han dado a los trabajos. Solamente quisiera pues saludarles a todos, desearles muy buenas noches, agradecer esta invitación para el saludo final y por supuesto pues extenderle la invitación, doctora, a que se mantenga cercano a las actividades de nuestra facultad. Estoy segura que por conducto de la academia volveremos a coincidir, pues esta es su casa, de momento es su casa virtual, así que esperemos sigamos en contacto y pues felicitar a todos. Aquí alcanzó a saludar a algunos miembros de la academia y pues maestro Abraham, pues muchas gracias y felicitaciones para todos. Muchas gracias. No se te escucha, Abraham. Al contrario, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, directora. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, doctor Chicara Vázquez. Es la Universidad Autónoma de Baja California, ya lo dijo la doctora Camarillo, es tu casa, esperemos que nos acompañes. Ya hubo un primer acercamiento ahí con el cuerpo de investigación que maneja la doctora Luz Bertila para vincular a nuestras universidades, la universidad privada Antenor Orrego, donde estás participando, y nuestra casa de estudios, y pues esperemos que sea el principio de muchas más interacciones. Y bueno, para dar cumplimiento nada más a los siguientes pasos del orden del día, vamos a resumir actividades de los titulares de las diversas comisiones de las academias y asuntos generales. No sé si hay algún asunto general para tratar en la academia de nuestros compañeros. Bueno, pues por atención a nuestro invitado internacional, y bueno, también agradecer el esfuerzo enorme de los miembros de la Academia de Ciencias Penales por enlazarse. Para todos supuso una dinámica distinta. Es nuestra primera sesión virtual. La última vez que celebramos nuestra sesión estábamos viéndonos frente a frente, ¿no? Y tuvimos que postergar algunas otras pensando que esto iba a transcurrir un poquito más rápido, pero bueno, ya esta realidad, como decíamos, ha sido una tragedia, una tragedia, y no podemos dejar de pensar en las personas que ya no están con nosotros a causa de este mal, pero dentro de esa tragedia pues vemos una luz, y es esta posibilidad de acercamiento, ¿no? En nuestras tareas, en nuestra dinámica académica, pues esta posibilidad de acercarnos ahí contigo, Chicara, con otros profesores de otras nacionalidades, con un simple clic, bueno, pues es una de las grandes ventajas que ahora tenemos, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestro secretario general si es tan amable de clausurar la sesión. Claro que sí, máster. Muy agradecido, doctor Chicara.
excelente su disertación, muy interesante. La verdad que creo que ha sido un honor el tenerlo con nosotros. Maestro, si me permites, clausuro la sesión, siendo las 7:51 de la noche, Tijuana, Baja California, 6 de octubre del 2020. Muy buenas noches a todos, muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Todos, Muchas gracias. estimados Buenas noches, colegas, gusto en amigos, verlos. Gracias, doctor Buenas noches a Chicara. todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. hasta luego.